Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Mosé de Isabel Jordán. Máslibres.org ha pasado los últimos 15 días en el Kurdistán iraquí. Allí, además de trabajar ayudando a los refugiados, también han producido diversos vídeos que muestran la realidad de estas personas obligadas a dejarlo todo para evitar la muerte a manos del Estado Islámico. Este es el caso de Wafa, una joven que a pesar de haber perdido todo, da gracias a Dios porque ni ella ni su familia murieron en la huida. Doy gracias a Dios porque el ISIS no ha asesinado a nuestras niñas, a ninguno de nuestros hijos o a los hombres. Dios nos ha salvado de estos monstruos. Los 12 voluntarios españoles de la plataforma Máslibres.org vuelven a Madrid después de convivir en el Kurdistán iraquí con refugiados perseguidos por el Estado Islámico. Según afirman, la situación es desgarradora y clama por una solución que les permita regresar a sus lugares de origen. El vídeo es parte de lo que han visto y encontrado en sus días en el Kurdistán iraquí. Es el testimonio de Wafa, una de las muchas refugiadas con las que han estado los voluntarios de Campamento Irak. No quiero irme de mi Irak, porque amo a mi país. Incluso viviendo estos momentos tan malos, muy difíciles para todos, quiero volver a mi ciudad. Sé que si regresamos será muy difícil porque nuestros pueblos y probablemente muchas casas hayan sido destruidas. Habrán saqueado nuestras pertenencias, pero comenzaremos una vida nueva y trabajaremos para levantar nuestros pueblos, afirma la joven que tuvo que huir de la ciudad de Karakovsk. Posteriormente pasó por Kirkuk y Erbil hasta que se reencontró con su familia. A pesar de las graves dificultades que ha afrontado, la joven afirma que le da gracias a Dios porque el ISIS no ha asesinado a nuestras niñas, a ninguno de nuestros hijos o a los hombres. Dios nos ha salvado de esos monstruos. Comentaremos en primer lugar algunas noticias de interés internacional. Chile, 90 años del seminario más austral del mundo. Irak, abrirán causa de beatificación de cristianos muertos en ataque a Catedral de Bagdad. México, lanzan iniciativa ciudadana para proteger el matrimonio y la familia natural. Chile, 33 ciudades dijeron sí a la vida y no al aborto en Chile. Siria, testimonio de los salesianos. Pasaremos después a las noticias nacionales. Red Madre ayudó a 10.050 mujeres embarazadas en 2014. El arzobispo de Toledo lamenta las dificultades que pone la cultura dominante para vivir la fe en la actualidad. Canonización de Fray Junípero permite agradecer orígenes católicos de los Estados Unidos. El poder de la oración, tema del Congreso de la Fundación Ratzinger en Madrid. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Procesos de nulidad, no de anulación, más veloces y manteniendo el rigor. Cristianos son perseguidos ante silencio cómplice de las potencias, clama Papa Francisco. Cardenal Müller, todo aquel que permanece fiel a la doctrina de la Iglesia es difamado como adversario del Papa. Papa Francisco, la Iglesia es una familia que acoge, no una secta exclusiva, dice en la Audiencia General. La diócesis de Villarrica, Chile, celebró solemnemente el pasado sábado el 90º aniversario del Seminario San Fidel, creado para la evangelización de la Araucanía. Se trata de una diócesis pequeña pero con un seminario lleno de vida, que acoge a jóvenes deseosos de entregar la vida totalmente al Señor y a su plan de salvación. Monseñor Stegmeyer pronunció una homilía en la que resaltó que la vida del sacerdote está marcada por el misterio de la cruz. El Seminario Mayor San Fidel se creó en 1925, una época en la que aún no existía la diócesis y el territorio correspondía al Vicariato Apostólico de la Araucanía, en el sur de Chile. En la actualidad se encuentra en Villarrica, muy cerca de un volcán en activo. A lo largo de los últimos 90 años se han ordenado más de 300 sacerdotes procedentes del seminario. Actualmente hay 14 jóvenes que se preparan en él para el sacerdocio. Esta cifra, muy sustancial para el pequeño tamaño de la diócesis y la situación actual del país, tiene mucho que ver con la gran dedicación al seminario por parte del obispo diocesano, don Francisco Javier Stegmeyer. En efecto, Monseñor tiene su residencia a pocos metros de los seminaristas y participa directamente en su formación. Monseñor Stegmeyer habló en su homilía sobre la formación sacerdotal, una etapa marcada por decisiones radicales,
por deseos de vivir intensamente la consagración a Dios, en la que se está dispuesto a vivir como Cristo pobre, casto y obediente. La clave de la formación del seminario es inculcar en el futuro sacerdote una auténtica amistad con Jesucristo, porque el futuro sacerdote debe establecer una comunión con Cristo de corazón a corazón. En cambio, si el sacerdote no vive del amor de Cristo, no tiene posibilidad de vivir plenamente el verdadero sacerdocio católico y se convertirá en una caricatura de sacerdote, embuido de mundanidad y en permanente peligro de corromperse. Monseñor Steinmeier recordó que el sacerdote no solo anuncia con su palabra el misterio de Cristo y lo entrega en la celebración de los sacramentos, sino que también debe anunciar a Cristo dándole su vida entera. Un sacerdote que conoce íntimamente a Jesucristo no puede sino hablar de Él. Sabe que Él es a quien todos anhelan en lo más profundo del corazón. Cristo es la única medicina capaz de sanar a la humanidad herida por el pecado. El patriarca sirocatólico de Antioquía, Ignatius Joseph III Younan, manifestó que el próximo año planea abrir formalmente la causa de beatificación para las 48 personas que fueron asesinadas durante el ataque a la Catedral de Bagdad en el año 2010. La Catedral de Nuestra Señora de la Salvación fue atacada el 31 de octubre del año 2010 durante la celebración de la misa dominical. Este ataque acabó con la vida de 2 sacerdotes que concelebraban la Eucaristía y 46 fieles. El patriarca Younan hizo el anuncio el pasado 29 de agosto durante la ceremonia de beatificación del obispo Flaviano Michele Melki, que murió mártir en 1915 durante la persecución del Imperio Otomano contra el pueblo armenio. La ceremonia fue presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En la homilía se recordó el testimonio del nuevo beato y se resaltó que el secreto del sufrimiento que nadie entiende lo aceptamos en el Espíritu de Cristo, llevado al cielo por un pueblo desarraigado, despojado de su país, obligado a huir. No hay respuesta, excepto la que se puede recibir en la fe, indicó el cardenal Amato. Por otro lado, el patriarca hizo un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con las víctimas de la persecución y pidió que se proteja la libertad religiosa de las comunidades cristianas. El Consejo Mexicano de la Familia ha lanzado una campaña nacional para lograr la primera reforma constitucional ciudadana en la historia de México, que tiene como objeto blindar el matrimonio y la familia natural. Esta iniciativa indica que CMF tiene como objetivo concreto modificar el artículo 4 constitucional para proteger y promover explícitamente el matrimonio y la familia natural dentro de la Constitución, tal y como ya lo establece la legislación internacional sobre derechos humanos. Esto, explican los organizadores, permitirá además blindar a México contra la ideología de género, que tanto daño está causando ya en muchos países del mundo, pues ningún país del mundo debe ser gobernado con base a ideologías que son eso, simples ideas, carentes de sustento objetivo alguno y mucho menos de un respaldo científico. Para que la reforma avance se requiere reunir poco más de 110.000 firmas. Hasta el momento ya hay unas 20 ciudades de todo el país donde una gran cantidad de personas han firmado la iniciativa. El CMF explica que esta reforma es necesaria para combatir algunos de los principales problemas de México, como el alarmante incremento de los abusos sexuales contra niños, el tráfico y la explotación sexual de menores, la difusión de pornografía infantil, los secuestros, entre otros. Para los organizadores, la fuerte descomposición social de México radica en el incumplimiento del gobierno mexicano, en los 3 poderes de la Unión y en los 3 niveles de gobierno, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales sobre los derechos humanos firmados por México, que claramente establecen que la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Chile de Blanco por la Vida es el nombre del acto que se desarrolló el pasado sábado 5 de septiembre simultáneamente en 33 ciudades de Chile. La manifestación pacífica en contra del proyecto de ley de aborto que se discute en el país congregó a miles de personas. En completo silencio, los participantes vestidos de blanco y con pequeños ataúdes de cartón, que representaban el grito silencioso de millones de niños que no nacerán producto de la ley, se congregaron en las principales plazas y lugares estratégicos de las ciudades del país, reuniendo alrededor de 20.000 personas a nivel nacional, según los organizadores. Este acto habla del cuidado del tesoro de la vida. En caso de una violación no se debe plantear la eliminación humana del feto, sino que se debe acompañar el proceso de esa gestación. Estas manifestaciones de oración van generando un ambiente distinto de pensar que todo se arregla con un aborto, explicó el rector del templo votivo de Maipú, padre Carlos Koch. La portavoz de Mujeres de Blanco también hizo un llamado a los parlamentarios que decidirán el destino de la ley del aborto, la que considera discriminadora y brutal, y les pidió abrir los ojos ante un engaño que en 50 años más será visto como el peor holocausto de la humanidad. Los presentes también firmaron el manifiesto médico de la organización, Médicos comprometidos por la vida,
para hacer un llamado a los profesionales y estudiantes de medicina a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Al finalizar el acto, los asistentes participaron de una Eucaristía ofrecida especialmente por los niños no nacidos. Nosotros queremos renovar siempre en este lugar ese acto de libertad de nuestros primeros padres que nos regalaron un país libre de la muerte, libre de la oscuridad, un país que quiere ser luz y quiere estar siempre vestido de blanco, a favor de la vida, que fue regalada por Dios, comentó el vicerrector del Santuario Nacional de Maipú, padre Rodrigo Gajardo. Finalmente, las voces de los fieles se alzaron hacia la Virgen del Carmen, patrona de Chile, para consagrarse a ella y continuar firmes en esta cruzada de los niños que esperan nacer. El padre Munir El Raí inició su visita a Siria a finales de junio en la comunidad salesiana de Kafroun, muy cerca de la frontera con el norte del Líbano. A esta zona aislada de la guerra llegan personas procedentes de ciudades más castigadas, como Homs, Damasco o Alepo. Muchos necesitan desahogarse. La escucha es un signo de cercanía, de apoyo moral y espiritual. Esta experiencia me ha hecho crecer profundamente como salesiano, explica el inspector en su comunicado. La comunidad de Kafroun abre sus puertas a todos. Los jóvenes pueden disfrutar de actividades que les ayudan a recuperar la alegría. Tampoco faltan los sacramentos que alimentan el espíritu de tantas personas afectadas física y moralmente por la guerra, pero con un enorme deseo de vivir. Tal como cuenta el padre Munir Raí, la Eucaristía dominical se vive como un bellísimo momento de recogimiento y comunión. La siguiente parada en la visita fue a Alepo. Llegamos por la tarde a mi ciudad, donde yo he nacido y crecido, ahora completamente irreconocible. La comunidad salesiana permanece firme en medio de esta difícil situación, como un oasis de paz. Prueba de ello es que no han parado de surgir vocaciones, como la de Pierre Jabloyan, un joven del oratorio ordenado sacerdote el 11 de julio. Damasco, la capital del país, fue el último destino del inspector de Oriente Medio en su visita a Siria. Allí se encontró con las comunidades de salesianos y de hijas de María Auxiliadora, y también comprobó cómo se atiende a los 900 jóvenes que vienen de distintos puntos de la ciudad en busca de un remanso de tranquilidad. La situación en la capital siria empeora cada vez más. La falta de suministros empieza a ser frecuente en muchos hogares y fuerza la salida de miles de personas que llegan como refugiados a Europa y a otros lugares. El padre Munir Raí finaliza su comunicado con un agradecimiento a los salesianos, a los cooperadores y a los animadores de las comunidades sirias por su labor con los jóvenes y con los más necesitados. También da gracias a Dios por la experiencia vivida y por permitir que se desarrolle la misión salesiana en el país. Hace un llamamiento a la oración por Siria. Estas guerras encierran desafortunadamente un gran y complejo juego de intereses que tienden a prevalecer sobre el bien común y básico del ser humano. Oremos, por tanto, para que nuestro Señor Jesucristo nos infunda siempre esperanza y nos conceda finalmente la verdadera paz. Fundación Red Madre se consolida en España como una de las principales redes de apoyo a la mujer embarazada en situación de riesgo. En 2014, tal como se desprende de la memoria de actividades de dicho año y que la Fundación acaba de hacer pública, se ayudó a 10.050 mujeres embarazadas. Casi todas las madres, 98%, a las que se ayudan continúan adelante con su embarazo. Cada vez es más necesaria la labor asistencial de Red Madre, por cuanto no existen planes coordinados públicos de apoyo a la maternidad para mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social, señala Amaya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre. El perfil dominante de madres que piden apoyo psicológico, médico, legal y material es de mujer española 52,07%, de entre 20 y 30 años 47% sin apoyo de la pareja, 65% y sin empleo 83%, un dato que refleja las necesidades de estas mujeres y en el que Red Madre siempre incide, que la madre se vea acompañada y querida durante el embarazo y proporcionarle los bienes de primera necesidad para la crianza de su hijo durante los primeros años de vida del bebé y hasta que la madre pueda acceder a dichos medios por sí misma. Asimismo, cabe destacar que un 29% de las mujeres que han solicitado ayuda a Red Madre son chicas de 15 a 20 años en las que se hace más patente el desamparo por parte de su entorno familiar y del padre del bebé. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha reafirmado que los católicos no conocemos suficientemente el tesoro que tenemos en la fe. En ocasiones estamos asustados, ya que, según ha aseverado, nos ponen dificultades desde fuera, desde la cultura dominante, y pensamos que no hay lugar en nuestra sociedad para vivir dignamente nuestra fe. Una creencia que no es verdad, ha señalado Braulio Rodríguez, quien ha aseverado que la debilidad de los católicos no está en que nos ataquen los que no nos quieren o no nos quieran, sino que está, ha dicho, en que no vivimos la fe cristiana como un acontecimiento y un deseo de recibir cada día la gracia del Señor.
Nuestra debilidad está en desconfiar de la Iglesia, madre, esposa y pueblo del Señor, ha señalado el arzobispo de Toledo, quien ha lamentado que así entran complejos como si no valiera esta fe para ser hoy hombres y mujeres que afrontan con confianza las luchas de la vida, mostrando la victoria de la fe que el Hijo de Dios nos ha conseguido. Monseñor Braulio Rodríguez se pronunció de esta forma durante su homilía en la misa pontifical que presidió en la Basílica del Monasterio de Guadalupe, Cáceres, con motivo de la conmemoración del Día de Extremadura. Vivimos la fe como si fuera algo añadido, que traemos hasta nosotros y estamos divididos en dos mitades, separando la fe del resto de la vida. Algo que no es así, ya que según ha dicho, la Virgen nos muestra cómo aceptar la verdad, la palabra, el verbo de Dios en nuestra vida, con el objetivo de que sea siempre fresca y viva nuestra vida cristiana. Ha animado a celebrar esta fiesta bien, como corresponde a hijos de Dios, que junto al necesario esparcimiento y alegría ponen hondura, alabanza y oración, ha señalado durante su homilía. El director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España, el sacerdote Anastasio Gil, ha recordado la próxima beatificación de Fray Junípero Serra, un franciscano misionero español que llevó el Evangelio a las tierras norteamericanas. Actualmente los católicos en Estados Unidos son alrededor de 60 millones. Para el origen de esta realidad, Dios se sirvió de un franciscano misionero mallorquín que pasó a la otra orilla a sembrar la semilla del Evangelio. Obras Misionales Pontificias es el departamento encargado de la atención y comunicación con los misioneros. Por eso su director en España, el padre Anastasio Gil, subraya que esta canonización es una buena ocasión para hacer memoria agradecida de la presencia hispana y católica en los orígenes de los Estados Unidos de América en la segunda mitad del siglo XVIII. Y advierte del peligro de que se llegue a creer que el origen anglófono y protestante sea el inicio de esta nación. A pesar de las dificultades tanto físicas como personales, Fray Junípero Serra fue siempre fiel a su lema evangelizador: siempre adelante, nunca retroceder. Otro de los puntos que destaca el director nacional de OMP fue el empeño en la defensa de los nativos a los que anunciaban el Evangelio. Fue su pastor en el camino de la fe y su protector ante los ataques que amenazaban desde el exterior la supervivencia de estas etnias aborígenes. La supervivencia de los indígenas de California y en general en México, América Central y Sudamérica, así como la supervivencia de sus lenguas, costumbres y aportes culturales, se dio gracias a la labor de los misioneros, afirma el padre Gil. La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI celebra por primera vez su Congreso Internacional en España. Será en Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria, durante los días 28 y 29 del próximo mes de octubre y con el título La oración, fuerza que cambia el mundo. Estará organizado por la Fundación de la Santa Sede, la Universidad Madrileña y la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El tema elegido, la oración como fuerza que transforma el mundo, está íntimamente ligado a la espiritualidad teresiana y está muy presente también en el pensamiento y magisterio de Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Entre otros participarán en el Congreso Luis F. Ladaria, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el padre Agustín Borrell, vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, el decano de las Facultades de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas, jesuita Gabino Urribarri, así como diversos profesores de universidades tanto españolas como internacionales. 2 cartas del Papa Francisco en forma de motu proprio datae, con el nombre de Mitis Ludex Dominus Jesus y Mitis et Misericords Jesus, han sido presentados en la sala de prensa del Vaticano. Ambos se refieren a la reforma del proceso canónico sobre las causas de declaración de nulidad matrimonial. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede precisó que las cartas fueron firmadas por el Santo Padre el 15 de agosto, día de la Asunción, y presentado en las fechas de la Natividad de María. Han participado, por lo tanto, miembros de los 3 principales tribunales de la Santa Sede, de la Doctrina de la Fe, de la Asignatura Apostólica y de la Rota Romana. Ambos documentos comienzan recordando casi con las mismas palabras que el Señor Jesús, juez clemente, pastor de nuestras almas, ha confiado al apóstol Pedro y a sus sucesores el poder de las llaves para cumplir en la Iglesia la obra de justicia y verdad. Esta suprema y universal potestad de atar y desatar aquí en la tierra, afirma, corrobora y reivindica que de los pastores de las iglesias particulares, en virtud de la cual ellos tienen el sacro derecho y delante del Señor, de juzgar a sus propios súbditos. Por ello, he decidido dar con este motu propio disposiciones con las cuales se favorezca no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos. Los puntos fundamentales de la reforma son:
una sola sentencia en favor de la nulidad ejecutiva, el juez único bajo responsabilidad del obispo, el mismo obispo es juez, el proceso más breve, la apelación a la sede metropolitana, la tarea propia de la conferencia episcopal, la apelación a la sede apostólica y las previsiones para las iglesias orientales. No es lo mismo la nulidad que la anulación de un matrimonio, indicó el cardenal Coco Palmeiro. La Iglesia, como es sabido, no acepta el divorcio, en cambio sí estudia los casos en los cuales se realizó el matrimonio con motivos que lo vuelven inválido, como coerción. En la homilía de la misa que presidió en la capilla de la Casa de Santa Marta, donde reside el Papa Francisco, recordó que no hay cristianismo sin persecución. Reflexionando sobre el Evangelio del día en el que escribas y fariseos están encolerizados con Cristo porque ha hecho un milagro en sábado y quieren matarlo, el Santo Padre se refirió a las persecuciones que sufren los cristianos hoy, quizás más que en los primeros tiempos. Son perseguidos, asesinados, expulsados, despojados, solo por ser cristianos. Queridos hermanos y hermanas, no hay cristianismo sin persecución. Recuerden la última de las bienaventuranzas. Cuando los llevarán a las sinagogas, los perseguirán, los insultarán. Este es el destino del cristiano. Y hoy, ante este hecho que sucede en el mundo, con el silencio cómplice de tantas potencias que podrían detenerlo, estamos ante este destino cristiano. Ir por el mismo camino de Jesús, dijo el Papa. El pontífice, que celebró la misa con un importante patriarca armenio, recordó la persecución sufrida por este pueblo, la primera nación que se convirtió al cristianismo, la primera, perseguida solamente por el hecho de ser cristianos. Esta historia comenzó con Jesús. Aquello que han hecho con Jesús durante la historia ha sido hecho con su cuerpo, que es la Iglesia. Que el Señor hoy nos haga sentir en el cuerpo de la Iglesia el amor por nuestros mártires y también nuestra vocación martirial. Nosotros no sabemos qué sucederá aquí, no lo sabemos, pero si un día sucediera esta persecución aquí, que el Señor nos dé la gracia del coraje y del testimonio que tuvieron estos cristianos mártires, y especialmente los cristianos del pueblo armenio, concluyó. El cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha advertido del peligro de un cisma como en el fatídico año de 1517, cisma luterano, según informa un periódico alemán. Según el purpurado, en Alemania se debería estar muy alerta en lo que respecta a la separación entre doctrina de la fe y práctica religiosa y no olvidar la lección que nos da la historia de la Iglesia. El cardenal invitó a ser fieles al anuncio del Evangelio y recordó que a los maestros de la fe no les está permitido adormecer a la gente en una falsa seguridad de salvación solamente para no provocar escándalo. No podemos engañar a las personas acerca de la sacramentalidad del matrimonio, de su indisolubilidad, de su apertura a los hijos y de la complementariedad fundamental de entre ambos sexos. La ayuda pastoral no debe perder de vista la salvación eterna. Las elucubraciones sobre una nueva concepción de la revelación en el sentido de la realidad de la vida fueron explícitamente rechazadas por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No se trata de adaptar la revelación al mundo, sino de ganar el mundo para Dios. El purpurado germano hizo estas declaraciones en el marco de la presentación de la traducción alemana del libro Dios o nada, en la versión española del cardenal Robert Sarah. Y ahora les dejamos con la audiencia general. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana reflexionamos sobre la íntima relación que hay entre la familia y la comunidad cristiana. La Iglesia es una familia espiritual, casa de los que creen en Jesús y viven según sus enseñanzas. Y la familia, una pequeña iglesia doméstica, escuela de amor de Dios y al prójimo. De los grandes eventos de la historia del mundo solo queda el recuerdo en los libros. La historia de los afectos de las personas, en cambio, se conservan en el corazón de Dios y se inicia en la familia. Esa es la historia que cuenta. Y así lo experimentó Jesús, Hijo de Dios que nació en una familia y en ella por 30 años aprendió la condición humana en la sencillez de una dura vida de trabajo en una aldea insignificante. Cuando inició su vida pública, quiso formar a su alrededor una comunidad, una asamblea, una convocación de personas. Eso es la Iglesia. No la quiso como una secta para privilegiados, sino como una familia hospitalaria,
una casa donde todos, sin exclusión, fueran acogidos y amados. Es indispensable, pues, que la Iglesia y la familia caminen juntas como testigos de la comunión de amor, cuya fuente última es Dios mismo. Saludo a los peregrinos de lengua española, a todos los grupos provenientes de España y de otros países latinoamericanos, en particular al grupo de la Academia Superior de la Policía de Colombia. Roguemos al Señor, por intercesión de María, Madre del Buen Consejo, que renueve y fortifique con su gracia el vínculo entre la familia y la comunidad cristiana, para que sigan ofreciendo esperanza y alegría a nuestra sociedad actual, que a menudo no les da el valor suficiente. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.